Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Buenos días, televidentes. Alcalde, con el asunto de la instalación del obelisco se supone que debería terminar el problema estético o de visualidad que le preocupa al monumento de patrimonio. Pero ya hay anuncios de que insistirá el Ministerio de Patrimonio. ¿Qué hará el municipio? ¿El derecho a la resistencia o la ciudadanía? Alfredo, permítame iniciar con una breve felicitación al éxito de Ecuavisa en 45 años de informar y orientar. Segundo, déjeme lamentar y así hacérselo conocer a mis conciudadanos el hecho de tener que dedicar parte del tiempo, que obviamente entrego mucho más allá de mi obligación de carácter legal, que tengo para servir a mis conciudadanos a este asunto del monumento, cuya importancia va más allá del monumento en sí, tiene que ver con las competencias del Cabildo de Guayaquil y de todos los cabildos, ya saldrá en la conversación. Paso a responder su pregunta. El monumento nace, el derecho a ponerlo, de la voluntad mayoritaria de los guayaquileños, de la resolución del Cabildo tomada hace 3 años, de la aplicación de la Constitución y del COTAD, leyes superiores y posteriores a la de patrimonio cultural, que para efectos del caso está derogada. Y se trató de impedir esto de la noche a la mañana, es público y notorio, nosotros no hemos empezado esta cuestión, tenemos que defender tanto las competencias como el derecho a poner el monumento. Y el monumento en sí no es importante. Lo importante es que con la colocación que hicimos en el mismo sitio decidido por el Cabildo del obelisco en homenaje a Febres Cordero, se reafirmó que los municipios tenemos derecho inclaudicable, y depende de los alcaldes ejercitarlo, a que nuestras competencias se hagan realidad. Y en segundo lugar, se dio cauce a un cariñoso pronunciamiento de un pueblo a favor de quien fue su alcalde, que inició la transformación de Guayaquil. ¿Qué va a hacer el gobierno? Bueno, por ahí un señor ha dicho algo así, casi textual. El monumento que no debía desembarcar, desembarcó, está en el Ecuador, pero no está en el país porque está en un sitio especial, está en la aduana, pero no se puede desaduanizar. Hay que ponerlo en patrimonio alterado, que no es Las Peñas, pero que es al lado. Estas declaraciones no pertenecen al chavo, pertenecen al bobo, que aparece como vocero del gobierno, no sé a qué altura, en esta materia. No hay tiempo para referirse a eso. Justamente ese es el problema, como usted muy bien lo señala, la ley, la Constitución, todo determina claramente la responsabilidad. Entonces, en todo caso se ha producido una situación de hecho. Ante esa situación de hecho se ha puesto un obelisco. Ante la colocación del obelisco, el gobierno evidentemente hasta el momento no hay ninguna insistencia en retirarlo, porque se supone que ya no habría ningún problema respecto al patrimonio. Bueno, algunos de ellos han dicho que hemos violentado una sentencia. No hay tal sentencia, las sentencias son en derecho, no se dictan en los cuarteles, no violan la Constitución. Por eso más bien lo que hay es una vía de hecho judicial sin valor, frente a la cual, de acuerdo con la Constitución, que garantiza el derecho a resistir, es decir, a no acatar cuando se violan competencias, en este caso exclusivas, esa ha sido nuestra posición. Ahora, pero aquí hay una cosa importante, alcalde. El asunto, como usted muy bien lo dice, a usted le buscan pelea, pero cuando les conviene el gobierno. Usted políticamente tiene que aceptarla si en algún momento están afectando la competencia municipal, en otros momentos desvía. Pero esta semana la marcha indígena y de las organizaciones sociales de izquierda contra la derechización del gobierno llega a Quito el jueves. Y coincidentemente se revive la pugna del gobierno por el monumento al máximo líder de la derecha en los últimos 30 años. Ahora, el presidente Correa se cuida de no atacar personalmente a León Febres Cordero porque no le conviene electoralmente, sino que es el Ministerio del Patrimonio que dice pongan el monumento en otro sitio. Entonces no resulta esto como una cortina de humo para revivir un antagonismo con el partido más representativo de la derecha frente a estas acusaciones de la izquierda contra Correa que el jueves entran a Quito. Bueno, eso hay que preguntárselo al señor Correa y a su gobierno. Como usted bien lo ha dicho, yo fui electo alcalde para servir, hacer la obra pública, preocuparme de los servicios, para hacer respetar
las competencias de carácter municipal y para hacer realidad las decisiones del Consejo. Nosotros no hemos resuelto el tema del monumento en función de la marcha indígena, ni mucho menos, se resolvió hace 3 años. Esta posición odiadora tampoco es de esta semana ni posterior a la marcha indígena. Esta posición odiadora viene hace algunos meses. Y digo odiadora porque realmente a Febres Cordero se lo puede combatir con o sin razón por muchísimos motivos. Pero nadie que no sea un odiador u odiadora le puede dar a Febres Cordero ataques que no guarden relación con su real papel en la reconstrucción de Guayaquil. ¿Quién puede pensar que Febres Cordero es ajeno a la historia de Guayaquil o que Febres Cordero no cumplió un papel en la reconstrucción de Guayaquil? Entonces, frente a eso, ahora dicen, bueno, vamos a enjuiciar al alcalde penalmente, por ahí han dicho, vamos a destituir al alcalde. Y déjeme ser muy claro respecto de eso, Alfredo. Yo no he cometido ningún delito. Para cometer un delito hay que actuar con dolo, con mala fe, hay que tener beneficio, hay que causar perjuicio. Nada de eso ha sucedido. Estoy resistiendo una sentencia, entre comillas, que no tiene ese valor. Yo no actúo en función de miedo ni de odio. A mí me tiene muy sin cuidado lo que hagan. Todo lo que hagan sería ilegal, más allá que en este país no hay ley. Si quieren destituirme, mire... Ahora, yo no creo que llegue a eso. El asunto es de que el día que se coloca el obelisco, ese día hay un acto en el mismo paseo León Febres Cordero del Malecón 2000 donde se relanza el Partido Social Cristiano. Entonces, hay cosas conectadas, este es un año electoral, entonces electoralmente lo que cuentan son los hechos. Entonces, hay cosas que se preguntan a la ciudadanía, porque hubo este acto de carácter proselitista y electoral, obviamente. Entonces, lanzarán madera de Guerrero y PSC un candidato presidencial propio, promoverán un candidato fuerte de la derecha como alternativa frente a la segunda reelección del presidente Correa, o solo presentarán candidatos para asambleístas. Bueno, déjeme responderle eso enseguida y culminar con una primera parte, especialmente para separar lo uno de lo otro. Más allá que se dio en la misma fecha, no tiene nada que ver lo uno con otro. Lo segundo es un cumplimiento de una obligación de reinscribir los partidos y movimientos conforme a la ley que teníamos que cumplir. Lo primero es lo que estamos comentando. Mire, déjeme culminar con esto de la destitución, porque estos señores creen que con eso a mí me asustan. Hay muchísima gente que quiere que yo vaya a una nueva reelección. Yo estoy consciente, tengo la popularidad para hacerlo. No lo voy a hacer. Entonces, yo no soy de las personas que se apegan a los cargos públicos. Yo estoy aquí para servir, creo que ya serían 14 años, es suficiente, como alcalde de Guayaquil. Así que a mí, si me destituyen en lo personal, hasta les agradezco porque me reintegro más rápidamente a mi familia, a mi quehacer personal después de haber servido. Pero hay que preguntarse qué opinará el pueblo de Guayaquil si intentan destituir al alcalde Nebot. Y segundo, y lo que es más grave, ¿cómo va a reaccionar el pueblo de Guayaquil ante una situación como esta? Yo creo que los tontos son peligrosos, pero los tontos más peligrosos son los tontos que tienen iniciativa. Me imagino que en el gobierno habrá gente superior que medite en estas cosas, ¿no es cierto? Pero desde ya, lo que pase en esta ciudad va a ser responsabilidad de ellos. Como fue de responsabilidad de ellos lo que pudo pasar, y por eso actuaron con prudencia después de mandar 300 policías a tratar de impedir que se coloque el monumento. O también lo que pasó con el caso del Universo. Pues, José, el problema es que aquí hay un trasfondo electoral. Entonces, en un momento determinado ya no convenía seguir acosando al Universo y lo perdonaron. Ahora, en este momento, a lo mejor les conviene o no les conviene, según eso verán qué hacen. Bueno, yo pero no sé. Hay un problema de fondo que es fundamental. Usted ha anunciado que se retira de la política, que no va a correr para su reelección como alcalde, que no va a ser candidato a presidente. Entonces siempre hay esta inquietud por el peso político que tiene usted. Guayaquil tiene un peso político enorme. Usted es el líder de Guayaquil, es un líder cívico, no quiere separarse de la política. Pero respecto a candidaturas presidenciales, bueno, ahora paso a responder. Por ejemplo, veamos lo que dicen para ver lo que sostienen tanto Lucio Gutiérrez como Gustavo Larrea, cada uno por su lado respecto a esto de las candidaturas presidenciales. Vean. Creo que las izquierdas y las fuerzas progresistas debemos presentar un solo candidato a la presidencia de la República y listas comunes a la Asamblea, y creo que las derechas y sus tendencias deberían hacer el esfuerzo de presentar su candidato también. Creo que ese escenario es el mejor escenario político. De lo contrario, le haríamos un favor al propio presidente Correa para su reelección. Nosotros le hemos dicho en un sinnúmero de ocasiones, estamos listos en aras de la unidad nacional, nosotros a renunciar a la posibilidad de una candidatura, porque mucho más importante es que estemos unidos. Y
Ya basta de satanizar, los de la derecha tienen que estar afuera, o los de la extrema izquierda tienen que estar afuera. Es el momento de unirnos todos. Un presidente que una a los ecuatorianos y que no los enfrente como actualmente estamos viviendo. Y yo creo que sí es posible conseguir ese candidato único de oposición. El que no se una desde ya, tenemos que calificarlo de chimbador o de brazo político del gobierno. Bueno, suena lógico que las izquierdas tengan su candidato con fuerza preponderante en la sierra y que partiendo de una alianza hipotética PSC, Madera de Guerrero y Sociedad Patriótica con fuerza en costa y sierra se enfrenten separadamente a Correa. ¿Ve usted posible una cancha electoral pintada de esta manera o Correa tendrá la suerte de otra abstención de Madera de Guerrero y además de unos 3 chimbadores por ahí de la derecha? Bueno, déjeme primero partir de lo principal. ¿Las candidaturas son un fin o son un medio? Yo creo que las candidaturas son un medio. El fin es el siguiente. Yo he dicho siempre, a mí la parte de candidaturas en mi caso está decidida, no quiero tocar más ese punto, pero también he dicho que todos tenemos que dar nuestro aporte para que al país le vaya bien. En mi caso, yo creo que tengo la obligación de contribuir a fortalecer una corriente, ¿no es cierto?, que va mucho más allá de los partidos y de los movimientos, que en este país quiere las siguientes cosas: democracia, libertad, y en la libertad el respeto a la libertad de opinión y de emprendimiento, quiere autonomía y descentralización para que desde las ciudades, garantizándose las rentas, se hagan obras y se den servicios a los conciudadanos, especialmente a los más pobres. Quiere una economía social de mercado, no comunista, no socialista, no un capitalismo salvaje, capaz de generar producción y empleo. No quiere más impuestos, quiere dolarización, quiere seguridad ciudadana y quiere que se le ponga atención al agro ecuatoriano y las actividades productivas básicas y fundamentales de la vocación del país. Eso es lo que yo quiero apoyar, eso es aquello en lo que yo creo. Ahora, lo lógico es que esa corriente se una alrededor de alguien. Ojalá haya la madurez para que eso ocurra así. De manera que por el momento lo que está decidido es obviamente ir a representaciones de carácter nacional en las asambleas e ir posteriormente a la parte seccional, sin que esto descarte de ninguna manera, pero me parece todavía precipitado hablar de esto en concreto, el que se apoye a una persona para presidente de la República, que yo creo que tiene que ser, debería ser, eso es lo lógico y lo sensato, un candidato que definitivamente pueda unir a quienes pensamos de esa manera. Ojalá no ocurra en este país lo que ocurrió en la Argentina. En Argentina la señora Cristina Fernández fue una primaria, sacó el 50% de la votación. Bueno, pero aquí también, perdón que lo interrumpa, pero aquí pasa una cosa: cuando se relanza el PSC y usted con ese peso que tiene sobre esa tendencia, en vez de presentarse figuras jóvenes, nuevas, por ejemplo, estaba la primera plana del febres-corderismo. O sea, no es malo estar ahí, pero eso es lo que se le presenta al país. Entonces, en este momento como que se le da de comer al hambriento, se le hace un favor a Correa presentándole una partidocracia que para muchos él ya la representa con sus actos. Bueno, yo creo que lo importante es que vaya gente experimentada, vaya gente nueva. Lo importante es qué quieren esas personas, qué proponen esas personas, qué experiencia tienen para lograrlo, lo han logrado ya, tienen posibilidad de hacerlo realidad. No, yo no creo que se puede satanizar mientras no se trate de inmorales, de personas que tengan otro tipo de tachas. Yo no creo que se pueda satanizar a una persona porque tiene cierta edad, ni mucho menos. Depende de su vigencia, depende de su intención. Pero déjeme volver, porque creo que esto es importante para que los ecuatorianos lo mediten enseguida. La señora saca 50%. ¿Cuál era la conclusión lógica? Un candidato de oposición único. ¿Sabe lo que pasó? Pusieron 10 candidatos. La oposición sumada saca 47%, ella 53%. ¿Cuál es la noticia? Cristina Fernández 50%, gran paliza al segundo, 16%. Entonces, yo le repito, para mí las candidaturas son medios, no son fines. Lo importante es ser sereno, ser profundo y tener un fin, pues queremos que el país marche, que el país se consolide, que el país genere empleo. Eso es lo que hay que buscar. Gracias, alcalde. Esta ha sido la posición de Jaime Nebot y Estefi.